Empezar por darle un saludo muy afectuoso a todos los periodistas de los distintos medios que nos están acompañando esta mañana. Un saludo también muy especial a colombianos y colombianas que están viendo esta transmisión y a quienes la vean después un saludo muy cordial. Esta es una rueda de prensa que se va a centrar en 4 aspectos fundamentalmente que voy a detallar. Lo primero es que concluiré anunciando que acusaré formalmente al presidente Duque ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es su juez natural. Y al ministro Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa, lo acusaré ante la Procuraduría General de la Nación por los hechos que voy a detallar en este análisis. En segundo término, señalar esto, y que tiene que ver con lo anterior, ¿no? La acusación principal contra el presidente Duque es que él violó una orden expresa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó, esa es la palabra, le ordenó que las tropas norteamericanas no podían operar en Colombia hasta tanto eso no lo autorizara el Senado de la República, de acuerdo con la Constitución Nacional. Y hoy esas tropas están operando en Colombia, violando la Constitución de este país. En relación con el ministro de Defensa, el caso es el de un ministro que con todo cálculo, con dolo, diría yo, organiza las cosas en una rueda de prensa para engañar al periodismo colombiano, para mentirles a los medios de comunicación, para inducirlos a un titular falaz, a un titular que presentaba como si el Senado de la República hubiera autorizado la presencia de esas tropas cuando eso no había ocurrido. Y ustedes van a ver, porque lo voy a detallar, la actitud mañosa con la que el ministro procede para promover la violación de la ley. Y como un cuarto aspecto que vale la pena resaltar también, pues digamos esto, esas tropas hoy están actuando ilegalmente en Colombia. O sea, esas tropas no solo afectan la soberanía nacional, como es obvio, sino que están afectando la legalidad, porque no tienen esa autorización legal para actuar. Bueno, todos sabemos cómo empezó esta historia. Un buen día la embajada norteamericana anunció que unas tropas del Comando Sur de los Estados Unidos, tropas de guerra, ejército de guerra, venían a operar en Colombia. Ellos suavizan la presentación, pero eso es así. Y fue un escándalo nacional e internacional, incluso porque además, digamos, esas tropas se enmarcaban dentro del conjunto de las amenazas del gobierno de Estados Unidos en contra de la República de Venezuela. Y advertimos en esos días que incendiar a Venezuela, como podía ocurrir con estas aventuras colonialistas, podía incendiar a Colombia y que eso era un hecho de extrema gravedad, que termináramos involucrados en una guerra con un país vecino o en un país vecino. Bueno, ante esos hechos, un grupo de congresistas de distintas vertientes elevamos una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que es un tribunal de muy alto nivel, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y ese tribunal, el 1 de julio, tomó 3 determinaciones. La primera, tutelar nuestros derechos a la participación política y al debido proceso constitucional. Debido proceso es cumplan con la ley, es lo que le está diciendo el tribunal al gobierno nacional. En segundo término, dice ordenar al señor presidente de la República. Ordenar lo dice el tribunal, no lo digo yo. Ordenar al presidente de la República para que en 48 horas le envíe la información necesaria al Senado de la República para que el Senado de la República actúe, dice la decisión, tenga la oportunidad de asumir su función privativa de control político de conformidad con los artículos de la Constitución, y cita el 173.4. ¿Qué dice ese artículo? O sea, le dice el tribunal al presidente, trasladen estas cosas al Senado para que el Senado decida sobre esas tropas de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo? Dice permitir, bueno, o no permitir, o sea, es potestativo del Senado, permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Permitir o no permitir. Para eso es que le ordena que se refiera al Senado. Y tercero, dice también el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenar al señor presidente de la República para que en 48 horas suspenda la autorización para cualquier actividad de la brigada de tropas norteamericanas
de acuerdo con lo definido en el punto anterior, o sea, el problema de si lo autorizaba o no lo autorizaba el Senado de la República. Pero me voy a detener en esto. El tribunal no solo toma esta decisión, que es muy precisa, sino que hace una serie de análisis de gran importancia en los que me voy a detener, porque aquí, además del problema de soberanía, hay un problema de violación descarada, flagrante de las leyes de la República, flagrante de la orden de un tribunal, del análisis de un tribunal de alta jerarquía en este país. Miren las cosas que va a agregar, porque el problema no es solo con el Senado, el problema también es con el Consejo de Estado. El punto 50 del análisis del tribunal dice con claridad que no se conoce que el Consejo de Estado haya emitido concepto, pero lo que se destaca es que el presidente de la República no le solicitó el concepto al Consejo de Estado. O sea que hay una agresión también aquí, no solo contra el Senado, sino contra el Consejo de Estado, porque resulta que el artículo 237 de la Constitución Política dice que el Consejo de Estado es cuerpo supremo consultivo para distintas cosas, incluido conceptuar sobre el tránsito de tropas extranjeras en el territorio nacional. Y el presidente Duque ni siquiera les consultó. Dice en el punto 64, las normas constitucionales no limitan la competencia del Consejo de Estado al tipo de instrumento utilizado, sino al control material que se aplica al tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. O sea, el Consejo de Estado es finalmente el que en últimas tiene que decidir de qué se trata eso, cómo es este asunto del tránsito. Lo dice el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sigue el tribunal, dice, en conclusión, el permitir el tránsito de tropas extranjeras en territorio colombiano es atribución del Senado de la República, y es competencia del Consejo de Estado por la vía de la consulta. Esto, agrega el tribunal, como desarrollo del control político que estos órganos ejercen sobre el presidente de la República. Aquí yo aclaro una cosa. Estos temas de relaciones internacionales, llama la normativa, dice que son asuntos de composición compleja, o sea, requieren de la actuación del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, del Poder Legislativo, que es el Senado de la República, y del Poder Judicial, que en este caso se está refiriendo al Consejo de Estado. Agrega también concluye el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, o con esto. Por lo tanto, la sala encuentra que la actuación del señor presidente de la República de omitir el trámite constitucional en un asunto tan sensible como la soberanía nacional y no someter al control político la presencia de una brigada militar extranjera es arrogarse una competencia inexistente para su autoridad. O sea, el presidente de la República no tiene competencia para decidir unilateralmente a este respecto. Se lo están diciendo los jueces de la República. Y esto, señor ministro, así a usted no le guste, es una norma de obligatorio acatamiento por parte de ustedes, así no la compartan. Solo otra autoridad judicial podrá echar hacia atrás esta decisión. No siga engañando a los medios de comunicación, enredándolos con vivezas y con argucias. Bueno, ante estos hechos, hay que reconocer una cosa que es cierta. El presidente de la República y el gobierno suspendió la actuación de las tropas norteamericanas que ya estaban actuando ilegalmente en Colombia. Y eso se quedó de ese tamaño. Sin embargo, el 27 de agosto pasado, hace unos pocos días, reunió el ministro de Defensa, convocó a una rueda de prensa que fue muy publicitada. Y en esa rueda de prensa sucedieron dos cosas. La primera es que el ministro anunció que se habían cumplido ya los trámites y que entonces el presidente de la República había renovado la orden o la autorización mejor para que las tropas norteamericanas actuaran. Entonces, con eso termina, digamos, la rueda de prensa. Dijo el ministro en esa rueda de prensa. Dice que cumplidas, pues lo estoy diciendo con mis palabras para hacerme breve, pero que cumplidos los requisitos y las exigencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ¿sí? Entonces, el señor presidente, dice el ministro, el señor presidente, en ejercicio de sus competencias constitucionales, autorizó que continuaran las tareas de los soldados norteamericanos en Colombia.
el presidente de la República. Y dice que luego de haberse cumplido la exigencia del tribunal. Pero veamos entonces cómo realmente nunca se cumplió la exigencia del tribunal. Lo que hizo el ministro de Defensa en esa rueda de prensa fue dedicarse de manera calculada y sistemática a engañar a los medios de comunicación, a inducirlos al error, a presentar como ciertas cosas que no lo eran para estos efectos o a coger una verdad general que no se podía aplicar a este caso específico. Y fue tanta la manipulación que hizo sobre los medios de comunicación, que Colprensa y muchos medios titularon así: Mindefensa aseguró que Congreso autorizó presencia de militares de Estados Unidos en Colombia. Ojo al titular. Mindefensa aseguró en esa rueda de prensa que Congreso autorizó presencia de militares de Estados Unidos en Colombia. Y como voy a pasar a demostrar, eso es mentira. Nunca el Senado autorizó la presencia de esas tropas o el tránsito de esas tropas extranjeras por Colombia. Pero a partir de esta falacia que montó el ministro, concluyeron, ¿sí? Y Duque actuó y autorizó que las tropas actúen en Colombia violando la Constitución y la ley. Detallémonos un poquito este asunto. Esto es una argucia. Yo acabo de enviar la transcripción de la rueda de prensa para que vean el alma de astuto, de vivaracho del ministro de Defensa. ¡Qué miedo tener un personaje como esos de ministro de Defensa, de jefe de la fuerza pública! En 13 ocasiones, la transcripción es breve, son 2 páginas, pero en 13 ocasiones el ministro dice que 69 senadores expidieron unas cartas diciendo que sí, que muy bueno que esas tropas vinieran a actuar en Colombia. En 13 ocasiones. 69 senadores, dice él, de 7 partidos políticos distintos, y eso lo dice también como mucha gracia, pero silencia que somos 14 los partidos políticos, que, digamos, enviaron una carta que él dice que esa es, digamos, la manera como el Congreso aprobó eso. Esto es lo que él transmite. Todo esto es muy astuto, los silencios que guarda, todo calculado para el engaño, ¿no? ¿Sí? Y además, 7 veces, en esas 13 veces, en 7 veces dice que esos 69 son la mayoría absoluta suficiente, o sea, transmitiéndole al observador que actúa con honradez y cree en la honradez del ministro, transmitiendo la idea que entonces el trámite ya se había cumplido y que ya el Senado de la República había aprobado que esas tropas actuaran en el territorio nacional. Pero los que somos más entendidos en estas cosas sabemos que el Senado ni el Congreso toma decisiones por cartas de amigos. Esas cartas son las cartas de los duquistas del Senado, de los amigos del ministro, que le hacen el mandado o él los engañó, no sabemos exactamente qué pasó. Pero es que el Congreso no decide por cartas. El Senado de la República, señor ministro, y usted lo sabe, no engaña a la gente de esa manera tan abusiva. El Senado de la República toma decisiones votando, solo votando. Y nunca se puso en votación esta decisión en torno a esas tropas, como lo exigió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Nunca se puso en votación. Yo les cuento esto a los colombianos. Inclusive cuando hay consenso en el Senado para una decisión y todos estamos de acuerdo, hay que votar para confirmar el consenso. No basta con decir, no, es que todos estamos de acuerdo. No, se vota y entonces la votación dice que el 100% votaron de una determinada manera. Los senados no decidimos por opiniones, no decidimos por opiniones, o sea, que lo que hace el ministro, ¿sí?, es engatusar y enredar para que los medios titularan: Mindefensa aseguró que Congreso autorizó presencia de militares de Estados Unidos. Y así titulan los medios. Y el ministro, sabiendo que ese título era falso, porque no era cierto lo del Congreso, ni siquiera tiene la delicadeza, claro, no la podía tener porque él estaba engañando, de haber sacado un boletín de prensa diciendo: me interpretaron mal, yo no dije eso, yo lo que dije es que había unos amigos del presidente que habían mandado unas cartas. Lo tenemos cogido con las manos en la masa, ministro, usted puede seguir enredando, lo vemos en los medios dedicados a enredar, pero a nosotros no nos viene con esos cuentos porque sabemos que es lo que está pasando. ¿Sí? Inclusive al final de la rueda de prensa, hay un periodista que le pregunta al ministro, dice: oiga, ministro, pero hay un senador que dice que esa proposición nunca se votó en el Congreso. O sea, que el Congreso nunca formalizó, nunca aprobó
lo de las tropas norteamericanas. ¿Y sabe qué contesta el astuto? La verdad es que no voy a referirme a detalles. ¿Qué tal? Pequeño detalle. La verdad es que no voy a referirme a detalles, pero entiendo que habrá senadores que consideren que no se dieron los pasos adecuados. Y cambió de tema, el astuto. Bueno, esa es la prueba de que sí, en la propia rueda de prensa, él sabía que estaba mintiendo y que estaba enredando y engañando a los colombianos. Pero mire lo que le termina pasando al presidente de la República. Hace 2 días, Lidio García, senador de la República, que era el presidente del Senado cuando estas cosas sucedían, le mandó una carta al ministro de Defensa, al doctor Carlos Paulino, y en la que le pide que se rectifique. Le dice que rectifique, o sea, le está diciendo su información es falsa, eso es una mentira. Se rectifique la posición del Ministerio de Defensa y o de los medios de comunicación en el evento en que esos medios hubieran interpretado mal al ministro. Cortésmente le dice, bueno, o usted mintió o usted indujo a los medios de comunicación a que hicieran una afirmación que no era cierta. Pero en todo caso le dice, rectifique, ministro. Y es tan descarado el ministro que dice, yo no tengo nada que rectificar, porque claro, el astuto, ¿sí? Sabe el juego de las palabras para aparecer presentando como cierto lo que es falso. Y le dice también el expresidente del Senado, dice que no se encuentra ajustado a la verdad que el Congreso de la República hubiese autorizado la presencia de tropas norteamericanas en el territorio nacional. Oiga, ministro, doctor Duque, usted que terminó en este asunto dando autorizaciones ilegales, dice el presidente del Senado, no se encuentra ajustado a la verdad que el Congreso de la República hubiese autorizado la presencia de tropas norteamericanas en el territorio nacional. Y él se refiere a una comunicación que cita mucho el ministro como gran prueba, enredando a los que no saben, ministro. Enredando a los que no saben, pero a los que no sabemos no nos enreda. Y dice también el expresidente del Senado, en dicha comunicación a la que se refiere mucho el ministro, simplemente se le informó a su destinataria, es decir, a la secretaria jurídica, de que 69 senadores de 7 partidos dieron una opinión. Es lo que explica Lidio García, eso es cierto. Esa carta o esos documentos le llegan a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, pero es simplemente una información que le llega, pero eso no es la prueba de que se había tomado una decisión. Pero esto sí condena a la Casa de Nariño, porque entonces la Secretaría de Jurídica de la Presidencia de la República es cómplice de todo esta marrulla que montó el ministro de Defensa. Y concluye el doctor Lidio García. Dicha comunicación, entonces, señor ministro, la que citó 13 veces, no tiene ningún alcance jurídico que comprometa al Congreso de la República, porque simplemente se trata de una comunicación de carácter informativo respecto a la gestión de 69 senadores. Y el ministro es tan descarado que es capaz de decir que esa fue una decisión formal del Senado de la República. Es un atropello al Senado. Es una agresión a la dignidad de los congresistas que representamos a esta nación. Entonces, las conclusiones, y terminemos con esto. Las tropas están actuando ilegalmente, presidente Duque, en el territorio nacional, esas tropas norteamericanas. Usted violó la Constitución y la ley cuando les dio orden o les autorizó reiniciar sus actividades, porque eso no lo autorizó el Senado de la República. El ministro engañó y mintió. Y un ministro que engaña y que mienta aquí en Cafarnaúm debe renunciar inmediatamente a su cargo. Esto es una desvergüenza. Esto no puede suceder, y más si es ministro de Defensa. No se supone que les inculcan a los soldados y a los suboficiales, oficiales, palabras como el honor, la dignidad, el respeto, la veracidad en las actuaciones, no actuar con dolo, ser ciudadanos ejemplares. No se supone que eso es del alma, les pregunto a los generales y a los coroneles de la fuerza pública, y tienen un ministro que representa exactamente lo contrario y en asuntos de soberanía nacional, porque esas tropas están en Colombia violando la soberanía nacional y en el riesgo de meternos en una guerra internacional. Duque estuvo en todo esto con Mindefensa. Es más, yo le mando la carta al presidente Duque pídale la renuncia, y no se la pide. O sea, es una manera de confirmar que están juntos. Termino diciendo esto. Voy a acusarlos a los dos, al presidente Duque y al ministro de Defensa,
acusarlos ante las autoridades para que los investiguen y los juzguen. Aquí cabe un prevaricato, señor presidente de la República. Cabe un prevaricato. A usted lo voy a llevar ante la comisión de acusaciones. No me hago ilusiones porque es de soluciones, pero para que por lo menos quede la constancia de que aquí hay unos que mal capoteamos estos procedimientos. Y el señor ministro es evidente que de manera flagrante viola el Código Disciplinario Único en lo que tiene que ver con los deberes de los servidores públicos. Y en este caso estamos hablando de faltas gravísimas, de haber, digamos, intentado ocultar el prevaricato que estaba cometiendo el presidente de la República. Bueno, esto es lo que quería contarles y estoy pues dispuesto a cualquier tipo de pregunta que quiera plantearse y nuevamente les agradezco su presencia esta mañana aquí.